Hola Claudio, ¿cómo estás? Para mí es un placer, para nosotros, para el equipo de A Dónde Vamos TV ahora en radio, es un placer tenerte en el programa. Además, queremos evacuar muchas dudas con respecto a la nacionalidad italiana, que muchos argentinos en realidad nos queremos hacer la nacionalidad, pero cuando llega el momento es complicado para algunos, porque no tenemos los papeles, porque no tenemos la información. Entonces, bueno, realmente te agradecemos mucho porque esto nos va a servir para cuando decidamos hacernos la nacionalidad. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre nacionalidad, ciudadanía, etcétera, etcétera? Así que bueno, muchas gracias por venir al programa. Hola Liliana, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá en el programa de ustedes y espero con mi experiencia de poder de alguna manera aclarar algunas dudas con respecto a la ciudadanía italiana. Como te decía recién, hay una diferencia entre nacionalidad, ciudadanía, residencia. Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Nos podés contar? Sí, de hecho, estos tres conceptos muchas veces se confunden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de la relación que existe entre una persona física y un determinado estado. ¿Ok? El ciudadano italiano, por ejemplo, es el sujeto perteneciente al Estado italiano. La nacionalidad, en cambio, no es un concepto jurídico, sino más bien sociológico, cultural, digamos así. De hecho, la nacionalidad puede ser común, por ejemplo, a ciudadanos de distintos estados, ¿no? Por lo general, para aclarar, cuando hablamos de la nacionalidad, hablamos de vínculos más de tipo espiritual, de identificación, de sentirse parte de un pueblo, por ejemplo, ¿no? De una cultura específica, de costumbres específicas, de una religión o más bien, no sé, de un idioma. También es necesario considerar que puede ser, digamos así, valga la redundancia, considerado nacional al que nació en un territorio específico. Por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos de nuestros países, si un bebé nace en ese territorio, no importa si nace de padres nacionales o de padres extranjeros, es automáticamente nacional. En cambio, por ejemplo, acá en Italia esto no pasa. O sea, si dos padres extranjeros llegan a Italia y tienen un bebé que nació acá en Italia, ese bebé no es automáticamente italiano. Esto depende mucho claramente de las reglas que adopta cada país, naturalmente, ¿no? Por otro lado, Liliana, para aclarar un poquito, el tema de la residencia. Cuando hablamos de residencia permanente, por otro lado, estamos hablando a reglas que obedecen más a un concepto de concesión de la ciudadanía italiana. Por ejemplo, acá en Italia, un extranjero que vive por lo menos hace 10 años, ¿okay?, continuadamente acá en Italia, puede solicitar la concesión de la ciudadanía italiana. ¿Ok? El gobierno obviamente puede dársela o no, normalmente no hay problema, se la da, pero es una concesión, o sea que cuando hablamos de residencia permanente estamos hablando también de derechos, entre comillas, de poder también obtener la ciudadanía italiana después de algunos años. Claudio, te habla Rafael. Mira, mi pregunta es esta. Una persona que sea nieta de italiano, que tenga la ciudadanía italiana y que viva en Italia, ¿puede recibir algún subsidio o pensión de parte del gobierno italiano por su abuelo que escapó de la Primera Guerra Mundial y vino a la Argentina? Existe en Italia actualmente un subsidio que nosotros acá llamamos le pensioni di guerra, que son, digamos así, unas pensiones de guerra, pero hay que aclarar que estos son importos, son subsidios que están reservados a los excombatientes o a sus familiares directos. ¿Okay? Cuando hablamos de familiares directos estamos hablando de personas que perdieron una persona, un cónyuge por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o que no lo perdieron pero tuvo daños físicos graves, por lo cual no pudiendo trabajar el gobierno da un subsidio, ¿no? Entonces, o lo da a la persona directamente, al excombatiente, o lo da a su descendiente directo, o cónyuge, ¿no? O a sus hijos en ciertos casos y no en todos los casos. No es mi tema, yo me dedico a ciudadanía italiana, pero por lo que sé,
estos son subsidios que tienen los descendientes directos. O sea, yo diría que es bastante improbable que se pueda, por más que uno tenga ciudadanía italiana y sea nieto de italianos y residente en Italia, obtener un subsidio de este tipo. Yo quería preguntar en este tipo de procesos, ¿no? Este camino que tiene que realizar una persona para conseguir la ciudadanía, o la doble nacionalidad, como suele llamarse también, es cuáles son, si pudieran resumirse en 4 o 5 puntos, cuáles son los pasos o pequeños trámites que se utilizan en esa cadena de ese procedimiento. ¿Cuáles serían esos pasos para poder obtener la ciudadanía? Básicamente podemos hablar de 5 grandes pasos, ¿no?, en el trámite de la ciudadanía italiana. Acá estamos hablando del reconocimiento de la ciudadanía italiana, o sea, la ciudadanía italiana para los descendientes de italianos, ¿no? Primer paso es el construir la mapa de este viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Es un punto que muchos no lo evalúan bien, y estoy hablando del árbol genealógico. La primera cosa que tenemos que hacer es tener claro en nuestra mente la mapa de nuestro viaje, o sea, armar nuestro árbol genealógico. Esto quiere decir tomarnos el tiempo de investigar en la familia y señalar en este árbol genealógico, que empieza desde nosotros, que somos los solicitantes de la ciudadanía italiana, hasta llegar al abuelito o abuelita italiana que emigró en Argentina en este caso, y tenemos que escribir las fechas de los eventos, ¿ok? Y todo lo que nos puede ayudar a construir este árbol genealógico. Este es el primer paso. Segundo paso, buscar todas las actas de la cadena genealógica en línea recta. Cuando yo hablo de todas las actas, ¿qué quiere decir? Quiero decir acta de nacimiento, acta de matrimonio si fuese el caso, y acta de defunción si fuese el caso, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Estas actas tenemos que buscarlas de toda nuestra cadena de ascendencia. Paso número 3, verificar si el italiano se naturalizó argentino o no. Esto es muy importante y esto lo podemos hacer a través de un documento de la Cámara Nacional Electoral. Paso número 4, legalizar y traducir todos nuestros documentos. Todo lo que juntamos de nuestra familia, todas las actas, las partidas, tenemos que legalizarlas y traducirlas. Y el paso número 5, obviamente, es el de presentar nuestro trámite, la solicitud de la ciudadanía italiana, en el consulado italiano respectivo que nos toca por jurisdicción, o en alternativa viajar a Italia y depositar nuestro trámite en una comuna italiana. Esto básicamente serían muy sencillamente los 5 pasos a seguir. Mi pregunta es en cuanto a las generaciones. Quiero decir, ¿hasta cuándo uno puede pedir, hasta qué línea de generación se puede pedir o iniciar un trámite de ciudadanía? O sea, hasta el abuelo, hasta el bisabuelo, solo el papá, si es porque eso cambió o no. Mira, justamente la ciudadanía italiana creo que es la única que no tiene límites en la transmisión, en las generaciones, ¿no? En esto me refiero. Así que no importa si el italiano era tu papá, o si era el abuelo, o si era el bisabuelo, o el tatarabuelo, o el tatarabuelo. No importa, o sea, lo lindo de la ciudadanía italiana es que no tiene límites en la transmisión. Así que tranquilos por eso, porque no es tanto el problema sobre la transmisión, sino cuanto el lograr demostrar la conexión que existe, ¿no?, entre el italiano que emigró en Argentina y nosotros que queremos pedir la ciudadanía. Ese es el problemita que hay que superar, pero no tenemos problemas con la cantidad de generaciones, absolutamente. Claudio, si viajo a Italia como turista, tengo 90 días de residencia legal, pero me ofrecen un buen empleo. ¿Puedo trabajar en Italia mientras gestiono la ciudadanía? Lamentablemente no podemos trabajar en ese tiempo hasta que nos sale la ciudadanía. Lamentablemente no logramos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros como argentinos entramos en Italia como turistas y un empleador, para poder hacernos un contrato, nos pide los documentos de soggiorno, que serían los documentos de estadía italianos. Nosotros no tenemos este documento porque somos turistas. ¿Ok? Entonces, es bastante difícil que un empleador nos pueda hacer un contrato de trabajo regular.
Obviamente uno puede hacer una changuita, cosas así, esto obviamente sí, pero un contrato normal es muy difícil. Es verdad que nosotros después de los 90 días tenemos un permiso especial, si no nos sale el trámite en esos 90 días, che si chiama permesso di soggiorno in attesa cittadinanza, che sería el permiso de estadía en espera de la ciudadanía. Ese permiso sí nos permite quedarnos después de los 90 días, si el trámite de la ciudadanía no se concluyó, indefinidamente hasta que nos sale el trámite nuestro del reconocimiento, ¿ok? Pero igualmente ese permiso no nos permite, lamentablemente, trabajar. Liliana, mira, hace un momentito me llamó Esther, aclaración para los amigos oyentes, Esther Traverso, la productora del programa. Bueno, Esther me pide que le digamos a Claudio lo siguiente. Ella tiene abuela italiana de parte de padre. Entonces pregunta si así puede iniciar la ciudadanía italiana. ¿Qué necesita? Esa es la pregunta de Esther para formulársela a Claudio. Entonces, para Esther, si Esther tiene la abuela italiana por parte del padre, la pregunta que Esther se tiene que hacer es, ¿cuál es la fecha de nacimiento de mi papá? ¿Por qué esto? Porque hay una diferencia. Se puede obtener la ciudadanía italiana por un modo o por el otro, dependiendo de la fecha de nacimiento, en este caso, de su papá. Si su papá nació después del 1 de enero del 1948, su trámite es un trámite administrativo que se puede hacer para obtener la ciudadanía italiana en el consulado, ¿ok? En el consulado italiano, obviamente. Si por el contrario el papá nació antes del 1 de enero del 1948, en ese caso es un trámite judicial que se hace únicamente en el Tribunal Civil acá en Roma. ¿Ok? ¿Qué documentos necesita para poder hacer en un caso o en el otro? Son prácticamente casi idénticos. Son acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción, si fuese el caso obviamente, de todas las personas, desde su abuelita italiana hasta llegar a Esther. ¿Ok? De la abuelita vamos a necesitar un documento más, que es el certificado de no naturalización. Ese es un certificado muy importante que es necesario pedir a la Cámara Nacional Electoral y que nos dice si la abuelita se nacionalizó argentina o no. Eso es muy importante saberlo. Cuando juntamos estos documentos hay que legalizarlos, traducirlos obviamente al italiano y presentarlos o en el consulado o en tribunales acá en Roma. Claudio, yendo a lo práctico, ¿no? Y aparte te quiero hacer esta pregunta porque me incumbe, porque yo tengo abuelo italiano. Pero ¿qué pasa? Yo tengo los papeles de mi mamá, no de mi abuelo, los papeles de mi mamá. Ahí consta nombre y apellido de mi abuelo, de mi abuela y el nombre y apellido de los padres de mi abuelo, ¿sí? Sé dónde nació, pero no tengo ni fecha de nacimiento ni fecha de fallecimiento. Tengo un aproximado de 5 años, ¿sí? Y no sé dónde falleció. Tengo un aproximado de 3 lugares. Ahora, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Qué me aconsejarías vos? Sí, de hecho, Liliana, a muchas personas les pasa como te está pasando a vos también, ¿no? Que saben de tener un ascendiente italiano, quieren hacer la ciudadanía italiana, pero les falta algunos datos, algunas fechas, algunos eventos. Esos son todas cosas importantísimas si queremos hacer la ciudadanía italiana, por descendencia, obviamente, ¿no? Entonces, los consejos que te pudiese dar son muchísimos, hay muchas herramientas, pero en línea general yo quisiera, por cuestiones de tiempo, obviamente, decirte 3 herramientas muy importantes. Número 1. La herramienta, en mi experiencia, más importante para descubrir estos datos es la familia. Y no me voy a cansar nunca de decirlo. Los datos que nosotros necesitamos ya están dentro de la familia. Es cuestión solo de descubrir quién tiene esos datos y a dónde están. O sea, estamos hablando de fechas de nacimiento, lugares de nacimiento, fechas de matrimonio, lugares de matrimonio, fechas de función y lugares de función. Estos datos son imprescindibles para obtener la ciudadanía italiana y para armar nuestro árbol genealógico. ¿Ok? Así que vayan y traten de hablar con los más viejitos. En tu caso, por ejemplo, Liliana, no sé, con los más viejitos de tu familia para investigar y descubrir el baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos es ese baúl que tenemos todos nosotros, a donde guardamos nuestras fotos, nuestros diarios, nuestros secretos, digamos así, entre comillas, y nuestros abuelitos también tenían ese baúl.
solo que nosotros no lo conocemos. Muchas veces ese baúl pasaba de los abuelitos a sus hijos y así, ¿no? Hay que descubrir ese baúl. En ese baúl vamos a encontrar agendas, pasajes, pasaportes, documentos, cartas, muchísima información. Yo me maravillo todos los días de la información que nos mandan nuestros seguidores, de la investigación que hicieron y de los datos que ni sabían que estaban adentro de la familia. El primer consejo, la primera sugerencia es investigar en la familia. Segundo consejo, una herramienta online que se puede utilizar, Liliana, en tu caso y en muchos otros, es la herramienta del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericano, CHEMLA. Si ustedes van en chemla.com van a encontrar un motor de búsqueda que es extraordinario. En este motor de búsqueda vamos a encontrar todo el listado, o sea, las listas de los desembarques de los extranjeros que llegaban, de los inmigrantes que llegaban en el puerto de Buenos Aires desde medio mundo, desde Europa, sobre todo, ¿no? Por problemas de la guerra. Ahí están los datos de muchísimos italianos que llegaron en nuestro país. Ahí encontramos la fecha de nacimiento y muchas veces también el lugar de donde ellos proveían de Italia, ¿no? Así que esa es una herramienta muy potente. Otra herramienta muy interesante es Family Search. FamilySearch.org es un sitio muy interesante, muy potente, que nos permite, si conocemos el nombre y apellido de nuestros antepasados italianos, poner esos datos en esta plataforma y la plataforma misma nos arroja datos muy interesantes sobre la situación familiar. Hay archivos digitalizados y otros que no son todavía digitalizados, pero hay muchísima información. En pocas palabras, si no tenés los datos certeros de tu antepasado italiano, fechas o lugares, con estas dos herramientas seguramente puedes encontrar muchísima información. Bueno, Claudio, llegó el momento lúdico y de la mano de Ofelia Fernández con Cantoterapia. Vos le vas a contar a ella cuáles son esos temas que te gustaban cuando adolescente y en la actualidad. Ok, perfecto. Hola Ofelia, buenas tardes. Entonces, quiero confesar una cosa. Hay canciones que yo escuchaba cuando era adolescente en Argentina, cuando hacía el colegio secundario, por ejemplo, en esos tiempos, años 80, digamos así, que me gustaban mucho, pero que hoy me avergüenzo de haberlas escuchado, porque hoy no pudiese escuchar de nuevo la misma música. Ahora, hay una canción de los años 80 que siempre escuché y que no me cansaría jamás de volverla a escuchar, que es Tonight, Tonight, Tonight de Genesis. Esa es una canción fantástica que me gustó mucho siempre en mi adolescencia y que seguiría escuchando. Una que actualmente me gusta mucho también es una canción que se llama Marshmello, que canta Bastille y Happier. Creo que se dice así, espero no equivocarme. Esa también es una canción actual que me gusta muchísimo y que la volvería a escuchar 10 veces al día. Hola, buenas noches chicos, buenas noches a todos. Bueno, hola Claudio, un gusto escucharte y un gusto conocer de vos. Y un poco hacemos este análisis de manera lúdica y espero que te guste con referencia a los dos temas que enviaste. Marcan, por ejemplo, el tema primero que elegiste de Génesis, Tonight, 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 habla de un adolescente rebelde en busca de ayuda, algo complicado, nocturno, en busca de la libertad, pero que demandaba mucha atención, de manera permanente. El tema actual, generaste un gran cambio en tu manera de ver las cosas. En la noche se encuentran tus pensamientos y ahí buscas levantarle el espíritu y ver felices a los que más querés y amás, sin individualismo y con una visión de cambio para mejorar. La verdad que fue un gran cambio de ese rebelde adolescente al actual hombre maduro. Bueno, espero que te haya gustado. Un abrazo a todos, a todo el equipo y al público que nos está escuchando. Muy bien, Ofelia, muy bien. ¿Y vos, Claudio, qué devolución tenés con respecto al análisis que hizo Ofelia? Totalmente de acuerdo, me parece, o sea, me agarró como la piel de gallina mientras la escuchaba a Ofelia describir esta situación. Efectivamente sí, adolescencia, años 80, rebeldía, o sea, creo que eran esos tiempos que se fueron ya, ¿verdad? Y bueno, el cambio sucedió, obviamente, el tiempo hace cambiar a todos nosotros, y yo no soy una excepción. Muchísimas gracias, Claudio,
por la entrevista y me gustaría que les digas a los oyentes cómo te pueden contactar. No, gracias a vos, Liliana, en serio, por esta oportunidad de estar en tu programa. Fue un honor para mí. Gracias a la producción, a tus colaboradores, a los oyentes, obviamente. Y si alguien nos quiere contactar y es descendiente de italianos porque quiere realizar el sueño de la ciudadanía italiana, puede contactarnos en nuestra web italotribu.org, a donde van a encontrar en un menú un apartado que dice curso gratuito de ciudadanía italiana. En ese curso completamente gratuito es un aula virtual que creamos con mi hermano Gustavo, donde enseñamos a las personas a realizar todo el trámite de la ciudadanía italiana. Ok, los estamos abriendo, cada 2 meses lo abrimos y ya tiene más de 7.000 alumnos este curso. Por eso, si alguien está interesado, puede inscribirse directamente ahí y aprender paso a paso cómo hacer el sueño de la ciudadanía italiana. italotribu.org. Gracias, Liliana, de corazón por todo.